El pecado tiene un efecto dominó. Usted nunca puede pecar solo, porque cuando usted peca, usted es cambiado, y cuando usted cambia, afectará a otras personas. Y cuando hablamos sobre crímenes sin víctimas en nuestra sociedad, puede ser que sean términos legales, sociológicos y psicológicos, pero no es un concepto bíblico. Bienvenido, bienvenida a Pensemos con el Dr. Ravi Zacharias, presentado por el autor y apologista cristiano, el Dr. Ravi Zacharias. Hoy escucharemos la conclusión del mensaje del Dr. Zacharias, titulado Corazón dividido, hogar dividido. El pecado tiene un efecto dominó. Usted nunca puede pecar solo, porque cuando usted peca, usted es cambiado, y cuando usted cambia, afectará a otras personas. Y cuando hablamos sobre crímenes sin víctimas en nuestra sociedad, puede ser que sean términos legales, sociológicos y psicológicos, pero no es un concepto bíblico. No existe tal cosa como un crimen sin víctimas. Si yo me hago víctima de alguna manera con el pecado, también hago víctimas a mis hijos. Usted puede estar seguro de ello. La sociedad es sólida, está conectada, y todo el principio de Adán y Eva es la solidaridad del ser humano, porque el pecado vino al mundo a través de un hombre. Así también la justicia vino finalmente con la persona de Cristo. Pero el hombre no está separado de la sociedad, no es una isla, está conectado. Y por favor, dése cuenta cómo el efecto dominó en David afectó a todo su hogar, y ninguna persona de las que estaban ahí quedó sin ser afectada por la naturaleza desgarradora de esta historia. De hecho, cuando los judíos leen las Escrituras en sus leccionarios, siempre se lee este incidente. Es la historia de sus hijos. David tenía 21 hijos varones y una hija mujer. El mayor era Amnón, la segunda era la media hermana Tamar, y el tercero era Absalón. Y estos tres estaban a punto de destrozar el corazón de David. Algunos de manera voluntaria y otros sin querer. Amnón comprobó la afirmación de G.K. Chesterton cuando dijo esto: hay muchos ángulos en los que uno puede caer, pero solo un ángulo en el que uno puede estar firmemente de pie. Lo que Chesterton realmente quiso decir era que si usted comienza a caer en la iniquidad, no hay límite para los pervertidos caminos que puede hallar. El hombre descubrirá más y más caminos infernales para caer, y solo hay un camino en el que se puede estar firmemente de pie. Amnón decidió probar los ángulos. Como un glotón tras la sensualidad, nada podría satisfacerlo jamás. Él era insaciable en sus deseos, hasta que finalmente traspasó la última frontera que le llevó a la ruina, la frontera del incesto. Él comenzó a espiar a su media hermana Tamar, y se preguntaba cómo podría hacer para acorralarla en una situación en la que él podría satisfacerse. Mire el ángulo del que él va a caer ahora. Él va donde su primo y le pregunta: ¿cómo puedo quedarme a solas con Tamar? Y el primo le responde: lo que tienes que hacer es volver a casa, fingir que estás enfermo, y tu padre vendrá y te ofrecerá sirvientes. Entonces le dices a tu padre: no deseo sirvientes, envíame a Tamar, ella cuidará de mí. Ellos habían estado estudiando con mucho cuidado a David y sabían cómo reaccionaría. Lamentablemente, me parece que David estaba tan ocupado con el reino que no estudió a sus hijos con el mismo cuidado. Amnón regresó, fingió estar enfermo. David llegó y le dijo: te enviaré unos sirvientes. Y Amnón dijo: papá, no quiero los sirvientes, envíame a Tamar. David respondió: está bien. Tamar llega, David se va y se cierra la puerta. En ese instante, la promiscuidad se toma el terreno, y cuando Amnón mira a su hermana a los ojos, ella lo ve aterrorizada,
y usa el concepto hebreo de violación cuando dice, por favor, no me violes, por favor, no me hagas esto. Pídele a nuestro Padre, Él me entregará a ti. Él la mira y dice, no es así como te quiero. Jóvenes, siempre estén alertas de cualquier persona que los desee, pero sin ningún compromiso con ustedes. Amnón dice, no es así como te quiero. Él consuma su plan, y después de haber satisfecho su deseo, le dice que se levante y se vaya. Aquí está el otro principio. Cuando usted entra en una relación ilícita, eso convertirá instantáneamente el deseo en falta de respeto, incluso en el odio. Amnón le dice a Tamar que se levante y se vaya. Ella está despeinada, está destrozada, no sabe qué hacer. La mayor indignación fue cometida contra ella por su propio hermano. Ella sale de la habitación y va directo a los brazos de su hermano de padre y madre, Absalón, quien la amaba profundamente, tan profundamente que cuando tuvo su primera hija le puso por nombre Tamar. Y con sus brazos alrededor de su hermana, él escucha la infernal noticia de lo que le ha ocurrido. Él se enoja, y Tamar le dice, olvídalo, déjalo así, o se derramará sangre en este hogar. David se entera, Absalón se entera también, pero con una diferencia. David no va a hacer nada al respecto, así que Absalón decide que él sí lo hará. Caballero, usted y yo vivimos con esta creencia que si ignoramos un problema en el hogar, simplemente desaparecerá. Pues no desaparece. Puedo decirle, como padre, que cuando usted hace algo a un lado y piensa que desaparecerá, no desaparece. Sigue apareciendo y cada vez parece ganar más espacio. Y he conocido padres que me han dicho, si pudiera hacer las cosas otra vez, hubiese lidiado con ese problema desde el comienzo, cuando era más fácil. David no iba a hacer nada al respecto. Así que Absalón mató a su hermano Amnón. Ahora David estaba fuera de sí, confundido. Mandó llamar a Absalón. Absalón se asusta y huye por unos 2 o 3 años. Finalmente el general junta al padre y al hijo. Ellos se abrazan y no se dicen muchas palabras. Absalón huye por otros 2 años. En 5 años, el padre y el hijo se vieron una sola vez. Y lo que comenzó como un pequeño ladrillo de separación, ahora se había convertido en un muro muy ancho. Y el hijo comenzó a hacer maquinaciones en contra de su padre, y dice, tengo que derrocar a mi papá. Si mi padre deja de ser rey, yo puedo convertirme en rey y deshacerme de él. ¿Cómo puede un hijo llegar a despreciar tanto a su padre? Absalón trató de hacer que David cayera en diversas trampas para ver quién abandonaría al rey. Y aquí es donde encuentro en esta historia algo fascinante. Para algunas personas esto será nuevo. El primero en dejar a David y traicionarlo fue el secretario de Estado, Ahitofel. ¿Sabe quién era él? Él era el abuelo de Betsabé. Revise los 2 pasajes en la Escritura, en 2 de Samuel, capítulos 11 y 23, y usted verá la conexión. Eliam era el padre de Betsabé, Ahitofel era el padre de Eliam, y no creo que sea un accidente que Ahitofel lo deje, que deje a David y vaya a servir en el ejército de Absalón. Si eso no es lo suficientemente convincente, escucha esto. Absalón va con Ahitofel y le dice, ¿me puedes dar alguna sugerencia sobre cómo puedo hacer que mi padre dé el primer golpe, de modo que se convierta en el agresor, para que yo pueda convertirme en el defensor? Y Ahitofel le responde, muy bien, te puedo dar el plan perfecto. Si deseas que tu padre se convierta en el agresor y que tú te conviertas en el defensor, ve al palacio de tu padre y acuéstate con sus concubinas, y hazlo en la terraza de su palacio. ¿Dónde estaba David cuando puso sus ojos por primera vez sobre Betsabé?
¿Se da cuenta de la telaraña que ha tejido el pecado y cómo las cosas rebotan? El pecado tiene lo que los australianos llamarían el efecto boomerang. Usted peca en contra de una persona y esa persona peca contra usted. Usted le dice una mentira a alguien, entonces le mentirán a usted. Usted hace trampa, entonces le harán trampa. Y finalmente, el pecado había dado la vuelta del boomerang y estaba de regreso. David había engañado a un hombre. Ahora había sido engañado por su confidente más cercano. David tenía un hogar quebrantado, y ahora otro hombre está quebrantando su hogar, separando al padre del hijo. Finalmente, el ejército de David tenía que perseguir al ejército de Absalón. La rebelión de Absalón había sido sofocada. En el proceso, Absalón fue asesinado. Y en mi opinión, este es uno de los versículos más tristes en las Sagradas Escrituras, porque cualquier padre aquí se hubiese desmoronado, se le hubiese quebrantado el corazón al tener que hacer una oración como esta y cantar un lamento de esta naturaleza. Mientras David se puso de rodillas, comenzó a clamar: ¡Ay, Absalón, hijo mío! ¡Hijo mío, Absalón, hijo mío! Ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. ¡Ay, Absalón, hijo mío, hijo mío! Y mi humilde sugerencia para usted es esta. Si Absalón pudiera haber hablado, hubiese interrumpido a David y le hubiese dicho: «Papá, realmente no me hubiera gustado que mueras por mí, pero te aseguro que desearía que hubieras vivido un poquito para mí». Una de las luchas del ego masculino hace su aparición aquí. Tenemos la tendencia a encontrar nuestra identidad en nuestro lugar de trabajo. Permítame darle un desafío y pedirle que pruebe su identidad en su hogar antes que en el lugar de trabajo. Estoy seguro que eso impresionaría más a Dios si nosotros, como hombres cristianos, fuésemos esposos y esposas piadosos antes de llegar a ser jefes ejecutivos de alguna gran compañía tecnológica. No estoy pintando una situación de lo uno o lo otro, pero algunos de nosotros lo hemos hecho de esa manera. No creo que uno deba tener éxito en casa y ser un haragán en el trabajo. Eso no es lo que estoy diciendo. Pero podríamos dedicar al hogar las horas y horas y horas que le dedicamos al trabajo, al estudio, y esta es una de las trampas más sutiles en el ministerio cristiano. Usted puede pasar horas estudiando sermones y aconsejando a los hijos de otras personas mientras olvida a los suyos. Hace un tiempo, un pastor coreano me dijo en una reunión: estaba leyendo el periódico y mi hijo me llamaba: «Papi, papi, papi». Él dijo: «Eso me entró por un oído y salió por el otro», hasta que finalmente mi pequeño se detuvo y me dijo: «Pastor Kim, ¿puedo hablar con usted?». Y lo que quiero decir es, ¿pueden sus hijos tomarlo en sus brazos y saber que cuando están hablando con usted, usted los está escuchando? Cuando ellos lo necesitan, ¿está usted disponible? Un querido amigo misionero me dijo que el momento de decisión como misionero llegó en su propia vida cuando un día su esposa lo llamó por teléfono. Él estaba en un pequeño sótano hablando con 6 o 7 personas y tenía que viajar por 2 meses. Y su esposa lo llamó por teléfono un día y mientras lloraba le dijo: «Cariño, nuestro hijo realmente te necesita». Y él dijo: «Tuve que salir de esa reunión para decirle que tenía que viajar por 2 meses y que no podía regresar, que este era mi compromiso». Y luego, después que ella cerró el teléfono, él dijo que su corazón latía con más fuerza que nunca, y se dio cuenta lo que les estaba haciendo a sus hijos. Ahora, él me ha dicho que no cometería el mismo error nuevamente. Una noche, cuando su hija lo necesitaba desesperadamente, él estaba cuidando a los hijos de otra persona a kilómetros de distancia, buscándoles un hogar. Su hija deseaba desesperadamente hablar con él,
Pero el padre no tenía tiempo y debió haberlo tenido. Ella se suicidó ese día. Esto lo derribó y causó en él un desequilibrio emocional hasta que el hombre en sus últimos días se convirtió en un patético espécimen de lo que había sido alguna vez. Y todo lo que le estoy diciendo es que con esas 8, 9, 10 horas al día que usted invierte en otras cosas, si no causa una influencia sobre sus hijos, sus vecinos lo harán. Si usted no influye sobre sus hijos, la televisión lo hará. Si no influye sobre sus hijos, los medios humanistas y seculares lo harán. Si usted no influye en sus hijos, el sistema de educación de este mundo los controlará hasta que ya ni siquiera sepan lo que creen. Y son estudiantes que se gradúan de las universidades y que tienen la capacidad de debatir sobre una cosa mientras usted no puede creer en nada. Y los enviamos a la universidad para graduarlos como escépticos, mientras se supone que pagamos para que reciban información. Tome a ese niño pequeño, frágil. Desde sus primeros años haga una impresión en su carácter, porque los niños y sus personalidades no son meras cantidades. Mitad de bebé más mitad de bebé no hacen un bebé. Mitad de bebé y mitad de bebé hacen una burla de bebé. No hay vida en absoluto. Los niños son frágiles personalidades con el aliento de Dios en ellos. Criémoslos con la paternidad que Dios desea que nosotros les demos. David se perdió en la búsqueda del romance. Se perdió en el sentido de controlar y dar todo el amor y el afecto a sus hijos. Pero lo que realmente me gusta sobre David, y creo que esto es un desafío para todos los hombres, es que era un rey. Él estableció la edad de oro en Israel. Hay pocos nombres tan venerados por la mente israelita hoy en día como el rey David. Uno de sus mejores hoteles lleva su nombre. Muchas calles llevan su nombre. Mucha de su historia se levanta a partir de él. Y David era el gran personaje, reconocido en realidad por todo el mundo del Medio Oriente como uno de aquellos grandes reyes de renombre. Con toda su pomposidad, cuando Natán se le acercó un día para decirle a David lo que había hecho, le pronunció el juicio y señaló con su dedo delgado su rostro y le dijo: «David, tú eres ese hombre». David pudo haber sido como algunos reyes y pudo haber ejecutado a Natán. Pudo haber sido como otros reyes y pudo haber dicho: «Es culpa de Betsabé». La mayor fortaleza que encuentro en este hombre es que cuando la palabra de Dios finalmente atravesó la armadura de su alma, con toda su sensibilidad, el dulce cantor de Israel, este hombre que quería con tanto fervor amar a Dios, se dio cuenta que su corazón era un campo de batalla. Él se puso de rodillas y clamó: «Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado». Yo reconozco mis transgresiones. Siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa, y tu juicio es irreprochable. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Caballeros, el primer paso para corregir cualquier error es siempre el paso del arrepentimiento, y a menos que estemos dispuestos a decir: «Me equivoqué», nunca sabremos cómo seguir la justicia de Dios. Para que no lo malentienda, por favor escúcheme. No creo que solo porque uno cría a un hijo que se convierte en un marginado, eso signifique que usted era un marginado. Eso no es lo que estoy diciendo. Hay ocasiones en que me resulta inexplicable que algunos hijos
que han sido criados en buenos hogares terminan en la ruina? No lo sé. Tengo la sensación que ese versículo que dice, instruye al niño en el camino correcto y aun en su vejez no lo abandonará, en hebreo en realidad se presta a algo en reversa que dice, instruye al niño en el camino por el que debería ir y aun en su vejez no lo abandonará. No quiero que vivamos con la culpa de otras personas, sino que enfrentemos las nuestras. Y hoy quiero invitar a los padres y a las madres para que hagan un compromiso delante del Dios Todopoderoso para ser los papás y mamás que Dios quiere que seamos, porque en nuestros hogares hemos acunado a aquellos que podrían cambiar la historia. John Wesley era parte de una familia de 19 hijos. Susana, su madre, era la hija número 27 de sus padres. Ese era un hogar muy ajetreado. No estoy seguro que me hubiese gustado lavar los platos para esa casa. Cuando usted lee la biografía de Susana Wesley, se da cuenta del asombroso poder de Dios que obraba en su vida. Un día, John Wesley le dice a su madre, «Mamá, ¿me puedes dar una definición del pecado?» Cuando uno ha estudiado con Dios, cuando uno está cerca de Dios, esto simplemente fluye desde adentro. Escuche la definición que ella le dio a su hijo. John, cualquier cosa que debilita tu razonamiento, reduce la ternura de tu conciencia, oscurece tu sensibilidad a Dios o se lleva tu deleite por las cosas espirituales, en resumen, si alguna cosa incrementa la autoridad y el poder de la carne sobre el espíritu, eso, para ti, se convierte en pecado, aunque sea bueno en sí mismo. Ahora, ¿qué hizo John Wesley durante su vida? Predicó 40,000 sermones. Esa es una enorme cantidad de sermones. El doctor Oswald J. Smith predicó muchos sermones, 12,000 sermones en la época de los aviones de alta velocidad. Wesley viajaba predicando a caballo. Predicó 40,000 sermones, viajó 400,000 kilómetros a caballo, predicando la palabra de Dios. Él trabajó con 15 idiomas diferentes. A la edad de 83 años estaba enojado con su médico porque él no le permitía predicar más de 14 veces por semana. A la edad de 86 años, se encontró que Wesley escribió en su diario estas palabras: «La pereza lentamente me está tomando. Tengo una creciente tendencia a quedarme en cama después de las 5:30 de la mañana». ¿Sabe quién tuvo un gran impacto sobre la vida de Wesley? Susana, su madre. Padres, tenemos en nuestros hogares a aquellos que pueden cambiar a las naciones. Derramemos nuestras vidas en ellos. En David vemos a un hombre que perdió la batalla en su hogar, pero veo la gran fortaleza en él. Él pudo arrepentirse y sacar el mejor provecho de su vida. El doctor Billy Graham dice que si tuviera que hacerlo todo de nuevo, leería más, predicaría menos y pasaría más tiempo con su familia. ¿Por qué no hacemos ese compromiso en este momento de ser el esposo y el padre que Dios quiere que seamos, de modo que como padres podamos ser un ejemplo en casa para nuestros hijos? Pensemos con el Dr. Ravi Zacarías. Es un ministerio radial sustentado por nuestros oyentes, que tiene el propósito de ayudar al creyente a pensar y al pensador a creer. Y es una producción del Ministerio Internacional Ravi Zacarías, en Atlanta, Georgia.